Que comience el show. Dime, Brocky. Me siento súper bien. Esto sí es un intro, Brocky. Viticoreando, Vive la vida. viticoreando, Vive la vida. viticoreando, Vive la vida. viticoreando. 3, 2, 1. No debería hacer el intro cantado esta vez, loco. Dale, canta. Canto yo. Ajá. Eso se va a hacer en todos los programas, ¿vale? De que canta para los intros. ¿Por qué no, loco? Hasta que... Bienvenidos a Vivito y Coreando, el podcast donde yo hablo y ustedes escuchan. Eso suena como la iglesia, loco. Yo sentía Como la como misa. como que tú estabas orando, ¿verdad? Como la misa. O como que alguien le puso el video super slow motion. Ajá. Y así que yo soy Y se fue normal. el pitch y la vaina. Loco, bajo. el podcast pasado, de la semana pasada, que fue grabado totalmente en un día diferente, dijimos que íbamos a hablar de creación. ¿Quién? Y De la creación, no de la Del creación, Big no Bang, de ¿no? la creación, pero de crear. del proceso, Del concepto. de creación a nivel Ajá, de crear. de crear como vaina artística y vainita de que una idea nueva Exacto. y científico. Que es algo que yo me siento... Y los científicos que se le ocurren ideas también cuentan y vaina. Exacto, todo eso Ok. cuenta. So, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos de eso? Yo tengo varias preguntas. Primero, Primero, ¿cómo tú sabes que tú eres creativo? si tú creas. Tú, una persona que es creativo, Ajá. sabe que es creativo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú sientes que tú eres creativo? Sí. ¿Cómo tú sabes que tú eres creativo? ¿Dónde tú te diste cuenta que tú eras creativo? Loco, cuando yo tenía como 5 o 6 años. Eso Literalmente. es mucho tiempo atrás. Sí. Si hay que buscar memoria de tu época, tú nada más te acuerdas de eso. Yo me acuerdo de esa época, yo me acuerdo de Ok. eso. Tú tenías 5 años. ¿Qué pasó? 5 o 6 años. Que las canciones que ponían en las redes, las canciones populares, Ujú, a mí me costaba trabajo aprendérmelas, como la letra. ujú. Y yo creaba una canción Paralela. paralela. Ajá. Pero es simplemente porque tú no te sabías la Yo letra. no me sabía la y letra, Tú ajá. tarareando, tú creabas una canción que tenía Exacto. sentido al lado de la canción original. Exacto. Si era en inglés, yo empezaba como a traducirla, pero era poniéndole Poniéndole cosas palabras en español que, que para mí rimaba. como- Así que tú te cuentas Ajá. lo creativo. Y entonces mi mamá fue que empezó a decirme que, pero tú mejor ponte a escribir canciones tuyas. ¿A Y qué yo- edad fue eso? como a los 6 años. Y yo escribí... A los 6 años tu mamá te dijo de que tú estás inventando. Ajá, porque, porque yo cantaba como de que el baile del perrito. El baile del lorito. El baile del lorito. Y vaina así, tú sabes, como que no tenía nada. Y mi mamá, no es así que dice la canción. Y yo, es que... y me decía mejor. Entonces yo la cantaba entera, loco. Yo, una canción original entera. Y ella me con decía, tu pero... letra. Ella me dijo, Era pero... como... Tú estabas haciendo parodia sin querer. Exacto. Cuando tú no sabías que la parodia existía, pues tú la estabas haciendo. No, yo cantaba así y ya. Y después empecé a escribir mis propias canciones y escribí Perrito Ajeno. ¿Te canto Perrito Ajeno, loco? Yo tengo que escucharla. Ajá. ¿Eso le va a aportar a la conversación o no? No, pero pues yo no quiero la- cantarla. Ok, dice. Oye, primero que conste que yo tenía como 7 o 8 años cuando yo escribí Perrito Oye, Ajeno. tú te acuerdas de esa canción, es porque significa mucho para No, ti. esto es por lo que Deje yo me acuerdo. tranquilo. Por esto que yo me acuerdo. Dale, canta. Ese fue mi primer éxito. Por eso es que yo me acuerdo. ¿Cuál es tu primer éxito? Porque yo iba a de los primos míos y yo decía, ¡Ey, amiguitos! Yo tengo una canción que yo inventé. Y ellos me decían, oh, ¿cómo? ¿Cuál ¿Cómo es tu así? primer éxito? Ok, dice. Es como media Y tú rap, vas- pero y- media y- pop. Y tú también le vas a hacer el Big Bang. No, yo no voy a hacer. Yo le voy a poner, voy a tratar de ponerle una pita atrás. No ponga ninguna pita atrás. Dice, ya. Estaba caminando, tranquilo y sereno, oí un ladrido fuerte del perrito ajeno. Estaba en el contén, haciendo pipí. Le di una pedra y me mandé a huir. Me dio una carrera, como por 5 esquinas, y yo fui a parar en Pollo Victorina. Cogí una 11 y me dio una volnea cuando llegué a mi casa, que tremenda golpeada. Me estaba ya preguntando... vi que, espérate, tú eres hablador. Me estaba preguntando qué No, será no, de... no, 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 no,
Tú hablaste de la 11 en esa rima, loco. Ahí fue cuando pasaron... Vamos a buscar cuándo salieron las onzas. Vamos a ver qué año fue y... Está bien, sigue rapeando. Cuando llegué a mi casa, qué tremenda golpeada. Me estaba preguntando qué será del perrito. Creo que me hacía falta. No, era que estaba aburrido. El perro entró a mi casa como Juan por su casa. Lo que más me sorprendía que llevaba una taza. Le grité que se largara. El perro me mordió. Y yo, quillao, le pegué un pecozón. Le di un pecozón y yo estaba quillao. Y ahí fue que me di cuenta que el perro estaba de lado. Perrito ajeno revive, revive. Perrito ajeno revive. Te escuchaba mucho Vico C, ¿verdad? Sí, Vico era mi ídolo. Sí, se siente la vaina de Vico C. Ahora, yo creo que estaba más grande. Cuando yo me di cuenta que yo era creativo. Ajá. Yo hacía mucha vaina de carajito. Como el cuento que te eché la semana pasada, yo armando yo mismo me inventé mi robot. A todo el mundo yo no sabía si existía. Ajá. Y yo descubría muchas cosas que eran descubiertas, pero después yo me di cuenta que eran vainas que existían en la ciencia o que ya existían. Bingo, loco. Pero, ok. De eso es algo que yo quiero hablar. Ok. Entonces yo hacía muchas vainas así. Por ejemplo, en la escuela, en matemáticas, estaban dando un tema y antes de que llegaran a cierto punto del tema, yo descifraba que se podía hacer eso con lo que sea que estaba haciendo. Ajá. Y después daban la clase. Yo sentía por un tiempo que yo estaba descubriendo algo nuevo. Pero mentira, yo lo que estaba era yendo un poquito más para adelante de la clase. Ok. Sin saber. Ajá. Yo siempre he sido natural haciendo vainas así. Ujú. Entonces yo me di cuenta que yo era creativo cuando una vez entonces se puso de moda como tratar de rapear en el barrio. Y fue una de las razones por las cuales yo comencé a rapear. Porque alguien me dijo, ¿tú eres tigre acaso? Porque las canciones de los playeros, no sé cuál era. Había un tipo que hablaba que llegó el helicóptero y que le tiraban tiros. Y tú sabes, que si tú no eres tigre, tú no puedes rapear. Mira lo que están hablando. Y yo nunca tenía en mi mente que era ser rapero. Pero yo dije, pero yo puedo ser rapero. Ya. Y entonces, aquí donde yo me di cuenta que yo era creativo. Yo escribí una canción. ¿Tú te acuerdas de ella? No. Perrito ajeno número El uno. concepto de la canción. Estaban en una historia, porque eso eran como historias casi todas las canciones en esa época. Cuando los playeros te fijas, las historias eran como historias de cierta forma contadas. Entonces yo escribí una historia. Y la historia que yo creé fue de un muchacho del barrio que terminó haciendo cosas del barrio. Y yo la rapié una vez caminando a la escuela a los amigos míos. Los amigos míos me dijeron que en qué cinta estaba. Y yo, no, esa es mi canción. Y los para mí dije, no. ¿En qué cinta está la canción? No seas hablador, Miguel. Y yo, no, de verdad, loco. Yo escribí esa canción. Y yo dije, no. Porque la historia, voy a describir la historia que yo escribí en ese entonces. No me acuerdo qué edad yo tenía. Yo tenía más de 12 años. Ajá. Yo quise hacer la historia de una persona común del barrio. Yo no quise hacer la historia de un tipo que mató 1000 gente, que no era una vaina del barrio. Yo hice la historia que un chamaco que terminó siendo machetero en el barrio, pero la historia como yo le eché. En la historia yo comencé hablando por el abuelo del tigre, que era lo que hacía. Y yo vivo en un barrio llamado San Cristóbal, al lado del barrio. Queda Es un pueblo, no un barrio. San Cristóbal es el pueblo. El barrio mío se llama Lavapié. Okay. Entonces, del barrio para allá, ya lo que quedan es campo. Comienzan a hacer las zonas rurales. Yo y mi familia de forma rural, yo tengo muchas influencias rurales. Y yo en el barrio vivía muchas cosas rurales. Entonces, yo comencé la historia hablando de un hombre que vivía en el campo, que tuvo un hijo que fue quien vino al pueblo y que era ignorante y que se crió con poco. Y criado la ignorancia con poco, tuvo otro hijo que siendo de barrio nada más, en el pueblo, siendo de barrio nada más, lo que terminó siendo un tigre. Yo le creé un backstory al personaje de vaina. Y entonces el personaje era un muchacho regular del barrio que por vaina del mundo terminó siendo machetero. Ajá. Y eso es lo que el chamaquito era machetero. No tiro nunca ni nada, sino que era un tigre del barrio, como lo que los tigres del barrio hacían, y era machetero y andaba en el bayou y la vaina, en el bayou, en la vaina en la vaina del cosa. Y como la reacción de la gente me dio cuenta, tú eres creativo. O sea, así pues yo me di cuenta que yo era creativo. Yo sabía que yo era creativo. En el colegio yo estaba en el Nuevo, un colegio católico. Nos mandaron a escribir un poema para la Virgen. Ajá. Y yo dije, ¡poema! ¡Bro! Yo tengo este 100, loco. Yo lo tengo aquí, loco. Cuando la profesora la puso de tarea, y yo tenía una ley desde pequeño que yo no hago tarea, loco. Ok. Y yo la escribí en la escuela. Al otro día, yo la llevé, la entregué, la profesora me puso 0.
Oh. Y yo, ¿cómo que cero? ¿Cómo así? Pero, ¿sabes cómo así? ¿Cómo así? Y ella me dijo, no, porque eso tú lo sacaste de un libro. Oh. Y yo, profesora, oiga que lo que yo, Es esto es lo que que yo hago de vida, profesora. yo escribí Yo eso. escribí esto. Entonces, tú ves cuando uno era carajito que decían palabras y tú no sabías lo que significa la palabra, pero por el contexto tú entendías. Ajá. En verosímil. Ajá, era como de que consagrada, una vaina así la palabra. O ¿Quién te enseñó esa palabra? Ajá, Dime. entonces ella me dijo, ¿qué significa? La profesora me preguntó, ¿qué significa consagrada? Y yo, consagrada, profesora, cuando algo sagrado que de la Virgen que le dicen consagrada, y ella dice, no, tú no sabes lo que significa, y me puso cero. Mi mamá tuvo que ir y llevarle perrito. No, mentira. No, mi mamá fue y le dijo, no, mire, mi hijo siempre vive escribiendo, que sé yo, que patatín, eso es lo que él hace. Eso le escribió y ella le empezó a decir que no, pero es que eso está muy avanzado para él, eso no lo pudo haber escrito él. Eso demuestra cómo a veces la ignorancia Yeah. castiga a la persona creativa. Que eso es algo de lo que yo quería hablar cuando eran los creativos. Ok, yo tengo Ahora- una pregunta que tú aludiste. Ajá. Que de ahí, por eso es que yo quiero hablar de este tema, loco. Ajá. Que te pasó a ti, según tú dijiste, y yo creo que me ha pasado a mí también. Yo creo que a toda persona creativa en algún momento Cuando le tú... pasa eso. Porque que no es común. Cuando una gente que lo hace en un grupo, dice, nah, ese no eres tú, asqueroso. Exacto. Pero cuando La tú gente escribes... creativa están en otro nivel y tú estás aquí conmigo. Tú no puedes ser esa persona. Cuando tú creas algo, tú, que ya está creado, pero tú no viste... sabías que existía. Ajá, tú no sabías que existía, pero tú lo creaste. ¿Cuenta como creación o no? Yo creo que para ti, Ajá. en el proceso de tú crecer Mm. como persona creativa, sí cuenta como creación. Y además también hay un dicho que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ok. Y Sí, pero yo es creo que- que eso es diferente. No, sí, no, tiene que ver, porque una de las cosas que yo aprendí en el proceso es que muchas veces la persona más creativa no es el que se inventa más cosas nuevas, sino el que sabe transformar las cosas a su alrededor en la forma, ok. en la forma más... Pero yo creo que eso es creación, punto. Porque transformar y crear no es lo mismo, pero el hecho de que tú puedas entender Yo creo que el sí. proceso, quizá le suma. Yo creo que Entonces, transformar y crear es lo mismo. a eso yo te iba a agregar la cosa cuando estaban hablando de cuando uno comienza a crear. Ujú. Porque yo creo que mi nivel de... se paró esa. Creo que mi nivel de creación y yo no creo que, según yo me veo, Ajá. yo no estoy limitado de que si yo puedo escribir música, escribir letras. Yo soy malo en el oído para crear sonido. Yo tengo visión del sonido. Ajá. Pero Ok. yo vi mucha televisor de niño, ¿verdad? Ujú. Entonces ya yo muchacho todavía, yo veía muñequitos todavía. Y yo sabía que iba a pasar en un muñequito. Porque ya yo entendía cuál era el patrón que seguía Ok. cada episodio para crear. Y no era normal. Que a veces por eso a mí muchos muñequitos me aburrían Ujú. y otros no. Para mí siempre fue como el que podría en algún punto hacer algo que me sorprendiera, el que más me gustaba. Ok, yo quiero que tú definas. Dame un segundo. ¿Tú quieres que yo defina? Yo quiero que tú definas de la forma más pura y básica, llevando a la raíz lo que es crear. A hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo es crear. Sencillamente. Ok, la forma más pura y básica, hacer algo nuevo. El proceso- Aunque no entonces sea nuevo define- para ti, Ajá. el punto de que sea nuevo. Ok, Si entonces tú sabías que sí. no existía y tú lo creaste, aunque cuando fulano lo había hecho ya, pero era nuevo para ti. Eso ya es crear. Ok, define el proceso de crear, entonces. No lo que es el Yo creo proceso, que el proceso de de crear. creación no es igual para todo el mundo. De la forma más básica. El proceso de Ok, crear. yo te voy a dar mi definición. Ok, Mi definición. dime tú, porque entonces yo estoy perdido. Para mí, el proceso de crear es usar elementos que tú tienes al alcance, Ujú. combinarlos de cierta forma que aparezca un elemento nuevo. Sí, tiene sentido.
Tiene sentido. Y por eso yo te estoy pidiendo, porque si esa es la definición de crear, entonces transformar es crear. Porque tú estás usando un elemento que ya existe Exacto. y tú estás creando algo nuevo. Ujú. Exacto, sí, cierto. Entonces, también, y ahí es donde está la discordancia de si tú creas algo que ya existe, es crear. Porque también hay que definir nuevo para qué o para quién. ¿Y cómo? Y quizás tú hiciste algo que alguien... pero tú lo hiciste con recursos diferentes. Exacto. También. Pero por eso yo no descarto el hecho... yo no descarto que la creación de algo, de una persona... Por ejemplo, vamos a hablar de música. Ujú. Para muchas personas, hablando de música y de rap, que descanse en paz Canserbero. Ajá. Para muchas personas Canserbero es el mejor rapero en español. Ok. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo, pero... Es que yo no estoy de acuerdo, pero yo te voy a explicar por qué yo digo que no estoy de acuerdo. Y por qué yo entiendo, yo respeto a él como artista. Porque para mí respetar a un artista es su creatividad. Ok. Más básicamente, aunque en el rap hay muchas otras cosas para ponerlo en contexto, es su creatividad. Ujú. El sonido de Canserbero, él suena como si fuese mexicano 666. Ok. La forma de la voz de él y incluso el contexto demoníaco del cosa de él. Hablando de música, yo te puedo hablar de música, pero hablando de eso. Entonces, el concepto consciente de la música de él se me parece mucho al contexto de los Aldeanos y Natchez Crash, por ejemplo. Ajá. So, cuando yo escuché a Canserbero por primera vez, ya yo había escuchado a esas tres gente. So, para mí, él no era nuevo. Ok. So, yo le doy que él pueda crear música y le doy la posibilidad de que él hizo todo eso sin conocer a esa tres gente. No estoy diciendo que sea así, pero yo entiendo la posibilidad. Ajá. Pero en algún punto él tuvo que darse cuenta, ok, ya alguien hizo esto, yo tengo que transformarlo. Si tú eres creativo, tú tienes que ser capaz de hacer eso. Entonces, Ok. por eso yo, personalmente, cuando me dicen que Canserbero es el mejor rapero, yo no. Había gente antes que él haciendo eso. So, en el proceso de creación, cuando tú simplemente estás haciendo algo que ya se creó, yo te doy yo te puedo creer que tú lo creaste solo. Pero si tú eres creativo, a otra cosa ahora. Ok. So, tú necesitarías confirmación. En Tú creaste ciencia- algo nuevo para ti, Ajá. porque tú no conocías que eso existía. Es como que tú me digas, que, loco, yo inventé los televisores. Ya hay televisores, ¿verdad? Y tú lo inventaste hasta ahí tú solo. Hasta el nivel que está ahora, pues tú eres bacano entonces. Mira el televisor que tú hiciste. Ajá. Mira el que ya hicieron. Mira a ver qué ellos hicieron que tú hiciste y lo que no. Ahora, mejóralo. Ok. Porque ahora yo no sé de verdad si tú viste un televisor y creaste ese. Yo no lo sé. Yo te estoy dando, Ok. abiertamente te estoy dando el concepto que quizás tú sí. Pero todavía tú no subiste a la En liga ciencia creativo. y en medicina y cosas, cuando están tratando de descubrir y crear medicina y cosas, ese es un paso principal, que es la repetición. Sí. No, Como porque si- ellos tienen... Pero que a nivel creativo, a nivel de ciencia, porque yo creo que todo es creatividad. Ujú. Y todo tiene que ver con cierta forma de inteligencia. Ajá. Mucha gente cree no, que el artista no es inteligente. No, él domina el conocimiento en lo que él hace. Quizás Exacto. él no sabe. Y muchas veces el arte tiene mucha ciencia integrada. Sí. Pero quizás no lo mismo que un científico. Pero en ciencia existe algo que es diferente. El científico de verdad está obligado a estudiar todo lo que hubo detrás de, por lo menos la rama que él va a usar Ya. para poder crear algo nuevo. El artista como... el creativo como artista no está obligado a eso. Debe, pero no está obligado. Pero, porque es lo mismo. En la ciencia se obliga a estudiar, porque mientras más tú estudies, más elementos nuevos tú tienes para implementar O sea, en tu ya tú conoces creación. todo lo que hay. Ya tú tienes elementos para... Esa paleta de... aquí en adelante. Tú tienes Exacto. que ir. Es No como- hagas lo que ya se hizo. Vamos para lo nuevo. Es como un pintor que pinta con 3 colores. Ujú. Mientras más de color él descubra, pero yo puedo pintar ahora otro color. Ahora, un pitón que coja una paleta cada vez que vaya a pintar con 3 colores y haga obra de arte siempre. Depende de lo que sea una obra de arte. Picasso. Es una vaina heavy para ver, ¿tú me entiendes? Él tiene una paleta que nada más tiene 3 colores y cuando tú ves el muro, y él nada más lo pintó y no. Sí, nada más tenía rojo. Picasso azul. pintaba, duró un tiempo. Que él dijo, yo lo que voy a pintar con azul. La época azul de Picasso. Y todo lo que eran cuadros o 2 líneas. Él dice, sí, yo estoy tratando de pintar con azul, bro. Y eso es lo que crear es, bro. Porque para mí, mucha gente dice, él pintó un cuadro azul. Pero el hecho de que él dijo,
Eso es donde está el arte, loco. En esa decisión de su vida, eso es arte. Él creó esa decisión. Él dijo, yo Yo creo voy a que en el pintar con tema de azul. creatividad, el arte es un poquito, porque el arte Abstracto. es muy, sí, las definiciones van a depender mucho de personas y de expresiones y va a variar mucho. Entonces, Pero- yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de Ajá. creatividad, de crear. Si tú tienes una Yo- idea, Ajá, dime. si tú tienes una idea y tú no sabes cómo implementarla, tú puedes tomar propiedad de esa creatividad. Como si tú dices que, oh, yo quiero que ponemos una gorra que cuando yo me ponga la gorra y yo digo una mentira, la gorra prende un bombillo y diga, oh, es una mentira. Es una idea. Si tú te fijas, esa era la creatividad muchas veces de Steve Jobs. Ajá. Steve Jobs, no estoy diciendo que él no sabía lo que estaba haciendo, pero muchas de las cosas por las que él es grande no fue cosas que él hizo. Ok. Él estuvo ahí en el Pero- proceso y guió el proceso de crearlo. Por ejemplo, yo creo que yo mencioné la cuestión del mouse. Ujú. Pero él vio el mouse creado. Él vio el mouse creado, él le encontró una aplicación. Ok. Y él le dio la aplicación que nosotros usamos como el mouse. Él fue que dijo que yo creo que si nosotros lo ponemos aquí para que haga esto, él lo puso en una situación. So, quienes crearon el mouse son creativos, pero a muchas veces la creatividad no pertenece a una persona. Sí, a veces un grupo puede hacerla. So, ellos fueron grandes, pero él la puso en el spotlight. Eso pasa mucho en muchos sentidos. Lo mismo del iPhone y de todo eso. Muchas de esas cosas él no lo inventó. Él simplemente vio tecnología, pero él le encontró aplicaciones. Él vio. Pero eso también, yo creo que, So, tú es sabes, pa- yo eso no, es yo parte no de- soy eso muy, es parte del mundo creativo igual. yo no se lo quiero mamá A succionar Steve Jobs. mucho a Steve Jobs. Y para mí él está overrated, pero está sobrevaluado. Pero él vio La un visión, elemento. la visión. Y es una característica personal, como ver cosas que En la existen visión. y verla como elemento, como tú ves un teléfono. Tú me hubieras dado, y es un chiste que un comediante dijo, pero tú me das un teléfono a mí y una cámara, antes de decir teléfono y cámara. Y yo nunca hubiera pensado, que loco, pero si Vamos a no, vamos a ponerlo juntarlo. Son dos elementos y ahora todo teléfono tiene cámara. Ujú. Y son dos elementos que existen, pero el hecho de ver una cosa, ver este micrófono y decir, tú sabes que esto es un micrófono, pero Le hace falta. esto es simplemente un elemento que yo puedo combinar con otra cosa ya. y crear otra cosa. Ujú. Yo entiendo eso. Eso yo creo que es Eso es una creatividad. característica de una persona creativa. So, Steve Jobs es creativo. Ah, Eso fue lo que él hizo. ok. Eso fue lo que Quizá él alguien fue que él oía, cuando alguien vio un mouse, él lo vio con otra gente. No, y él no, dijo, no, no, pero se puede usar así. Alguien dijo, oh, pero se puede usar así. Él dijo, oh, pero mira, sí se quizá. puede usar así. Puede ser, pero ahí es que ya eso es ya que tú creas la historia o no. ¿Tú sabes por qué yo te hice la pregunta de eso? Porque yo he oído gente a cada rato. Como que a mí se me ocurren ideas, ¿verdad? Ajá. ¿Tú crees que la persona creativa tiene un problema de personalidad que sea como de superioridad? Como si fuese condescendiente. Depende, Como depende. Como yo soy creativo, tú no. Va de ahí. Yo ¿Tú creía... crees que el creativo también es competitivo? Como que yo soy mejor, yo soy más creativo que tú. No, porque yo soy creativo y no soy competitivo. Pero yo creía que todo el mundo era creativo. Eso era que te iba a decir. Otra pregunta que yo te iba a hacer ahorita, se me había olvidado. Ujú. Que ¿tú crees que todo el mundo puede ser creativo? No. Porque como explicamos, requiere una capacidad mental diferente. Un proceso mental diferente. Hay personas que son... Yo creo que ahí es el truco de ser creativo. Es la forma... Yo creo que la creatividad es más como uno procesa la información. Exacto. Que como uno crea Y la no todo el mundo información. procesa la información de esa De forma. la misma forma. So, por ejemplo... es como uno procesa la información. Tengo un gas ahí trabancado que no me deja hablar. Salió ya. Es como uno procesa la información y no el hecho de que uno crea la información. El hecho que muchas veces tú ves un carro que viene corriendo
Y tú dices, ay, el carro viene corriendo, pero hay una persona que sigue de que, no, el carro está parado. Hay gomas que están dando vueltas debajo del carro. Y entonces ese proceso mental Ajá. lo motiva. En la forma que él no está viendo un carro viniendo, sino goma dando vueltas, él se va en una ola de pensamiento diferente. Exacto. Y llega a conclusiones que tú no tienes. Y se inventa una vaina para frenar el carro que no para el carro jalado por una soga o con un paracaídas, sino que hace que la goma dejen de dar vuelta y pare el vehículo. Exacto. So, es el proceso. Tratando de dar un ejemplo. Ajá, pero es un proceso mental que no todo el mundo funciona de esa manera. Como tú has visto gente, loco, que... De cierta forma, ¿tú crees que hay mucha gente envuelta en el mundo creativo que de verdad no son creativos? Oh, Por bueno. ejemplo, ingenieros y gente que estudian arte, que están en el mundo del arte, pero de Sí. verdad ellos no son Sí. creativos. Si nos vamos a música, hay muchos artistas que son, muchos músicos que son así, que ellos procesan la música de cierta forma, casi matemática, casi científica, Ujú. que con una fórmula. Mm. Yo tengo esta fórmula. Ok, a mí me dijeron que para yo conseguir que el sonido sea así, yo tengo que pim, pim, pim 4 veces. Entonces hay un tipo que dice que 4 veces, loco. Yo puedo hacerlo con 3 y nada más tengo que cargar la segunda mucho más y suena bacano y se inventó una vaina nueva. Y por eso a mí me gusta, loco, y eso como cuando yo bregaba con música, eso era como mi... Tratar de hacer algo diferente, totalmente. Sí. A ver si quedaba bien. Y era como algo de lo que a veces yo me sentía un poco avergonzado lidiando con vaina de música. Ujú. Como que yo decía, a mí me gusta bregar con gente que no sepan de música. Y a mí me gusta bregar con gente que hagan las cosas mal. Porque ya eso se convierte en un rompecabezas. Como ya yo tengo que ser creativo de cómo yo voy a hacer que eso este funcione. suene bien. O que esto suene bien. Que eso funcione. Entonces yo le decía, graba 10,000 voces y vamos a poner todas las voces juntas. Y en la armonía de todas las voces juntas, a veces sonaba bien. Yo, oh, shit, loco, creé algo nuevo. Pero lo que yo te iba a decir, loco, hay gente que dicen como si... Esto me pasó hace poco, ¿verdad? Ujú. ¿A tú te has hecho como te han tapado la carie alguna vez con cerámica? Yo creo que sí. Yo no sé si tú sabes cómo funciona eso. Te ponen la cerámica como de una forma en pasta, Ujú. ¿verdad? Y le ponen la vaina esa como un foco, con una luz. Ujú. La luz ultravioleta hace que la cerámica se seque Y rápido. expanda y seque. Ajá, y se seca rápido. Y yo dije, esa tecnología, de una forma, se debe poder usar para 3D printing. Porque tú estás creando algo de pasta, le estás dando forma, le estás después poniendo la la pone luz. dura. Y yo dije, oh, shit, esto se puede hacer. Como a los 3 meses salió una compañía con un 3D printing de cerámica, así con la misma tecnología. Entonces, quizás ellos, obviamente, en 3 meses no se desarrolla una tecnología, yo lo había empezado antes. Sí. Pero yo lo que digo, si eso Tú cuenta tuviste o una no. idea. Ajá. Porque hay mucha Pero gente es lo que yo te dije a ti. Sí. Porque tú nunca habías visto la tecnología. Tú simplemente Ajá. tuviste una idea, una solución. Pero tú no eres único con las ideas. Y hay más gente trabajando específicamente en ese campo, tratando de expandir. Eso nada más tiene buenas ideas para ti. Pero tú me estás diciendo eso. Y hay gente que está escuchando decir eso. Ellos no tienen que creer que tú sabías eso antes de que saliera Exacto. la tecnología. ¿Entiendes? Ya. So, entonces ahí es donde entra y que, tú eres tan bueno. Entrate a ese mundo y logras Pero, hacer algo. ok. Pero eso importa, loco. Importa que la otra gente, para la Eso creatividad. Eso era una pregunta que yo te quería hacer. En el mundo de la persona creativa, yo creo que es como cuando nosotros vemos películas de gente con superpoder y superhéroes. Ajá. Siempre hay 5 gente que tienen poderes que cuando viene a venir ellos lo saben. En todas las películas de superhéroes, gente con poderes, no precisamente superhéroes, pero gente Ajá. con poderes. En el mundo hay mucha gente que son creativas, que no lo saben, sea por el estilo de vida, por sus condiciones de vida, que son pobres o que están envueltos en otro mundo, que es totalmente diferente a ser creativa. Y Ajá. cuando viene a ver, son gente como uno dice que piensan fuera de la caja, que Ajá. tienen outside the box, pero que en el proceso mental de ellos o en lo que ellos son buenos pensando, no es de lo que ellos viven o en lo que ellos están envueltos. Ok. ¿Entiendes? So, para tú, el hecho de que tú no seas reconocido Ujú. como creativo, no quiere decir que tú no seas creativo. Ok. O sea, no la persona que saben escribir cosas fantásticas son escritores. Ok. Ok. No todo el que es el mejor corredor del mundo, el mejor el tipo que mejor sabe manejar un carro, Ujú. maneja un carro. Fórmula 1 o drifting o lo que Ok. sea.
El que mejor puede cantar y el que mejor puede inventarse forma de crear tonos con su boca y su garganta. Ajá. Cuando viene a ver no es cantante ni siquiera. Está cantando en la ducha porque él sabe que él lo hace bien, pero él nunca ha seguido eso porque el tipo Yeah. lo que es contable. ¿Tú me entiendes? Ajá. No, cuando viene a ver ni siquiera nadie. Cuando viene a ver lo que trabaja él limpiando... O el mejor rapero es ingeniero en sistemas. Sí, no. Puede ser, pero no es a quien tú te refieres. Él es bueno y él, pero... Ok. y yo le doy- pero en sí, lo que yo estoy tratando de decir es como que el ser creativo no es nada más gente famosa. Cuando digo yo soy creativo y que tú no sepas que yo soy creativo, no me hace dejar de ser creativo. Igual que el hecho de que quizás alguien que está viendo esto es una persona bien creativa y yo no lo sé. ¿Alguna Y vez, el hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que él no lo sea o lo que sea, o que nunca se haga famoso en el crafting que él hace. alguna vez tú has tenido problemas o dificultades expresando tu capacidad para crear en otra persona? No, Que no yo son creo creativas. que el tratar de expresar tu capacidad de crear, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. No, mentira, no es lo que estamos haciendo ahora, pero en un momento tú trataste de decir que tú eras creativo y yo no te decirlo. Es simplemente, dije, loco, es como de que yo soy bueno, manín, y a mí qué me importa. Yo creo que donde yo sí he tenido problemas es tratando de, cuando tú ves algo de una forma y therefore tú tienes una idea en la que cualquier cosa puede funcionar mejor. Tú estás tratando de explicárselo a otra persona. Y la persona no ve lo que tú estás diciendo. Y tú crees Exacto. que tú estás explicándolo en la forma más sencilla posible, pero tú ves que la persona no ve eso. Ajá. Eso Es lo que yo me refiero. una de dos. O tú eres enredado y no sabes hablar, o es que la persona no es capaz de ver lo que tú estás viendo. Therefore, tú eres creativo. Y tú sabes cuando eso pasa. Yo creo que si te pasó una vez o dos veces, no prueba nada. Prueba algo cuando después tú consigues una gente que tú le explicas y dices, sí, eso es sencillo. Por ejemplo, Yeah. yo lo que en mi trabajo, yo soy lo último de mi trabajo. Yo lo que trabajo es cable y de cierta forma un poquito de tecnología. Soy muchas cosas que yo no las sé, que yo las he aprendido de forma natural en el campo. En el campo, entonces son cosas sencillas a veces que pasan. Y yo como que yo llego a conclusiones de cosas que yo nunca estudié, sino que yo por observación. Ajá. Yo digo, y yo hablo con otro compañero mío de trabajo, loco, pero si nosotros hacemos esto y esto y esto, el resultado va a ser este. No, manín, porque ¿cuándo tú has hecho eso? Y que no, o sea, a mí nunca nadie me explicó eso, pero yo creo que sí. No, Miguel, tú lo que estás loco. Vamos a seguir haciéndolo como... Entonces un día yo me encuentro un tipo con un ingeniero, con un super jefe mío, y yo le digo, loco, yo estaba viendo que cuando pasa esto y esto, pasa esto y esto. Quiere decir que sí. Yo hago que pase esto, en cambio, va a pasar esto y esto. Oh, sí, normal. Él me dice sí, normal, porque ya él estudió todo eso. Ajá. Pero yo nunca lo estudié. Simplemente yo Ya. llegué a esa conclusión. Y todo el que yo conozco que sabe lo que yo sé, decía de que tú estás loco, Miguel. Pero Ok. y era algo sencillo. Yo creo que ahí tú te das cuenta que tú tienes capacidad de que... Porque yo creo que el ser creativo es simplemente thinking outside the box y encontrar soluciones. ¿Tú sientes que ser O yo lo que soy bueno en ver problemáticas y encontrar soluciones. Ok. ¿Tú sientes que ser creativo es una carga a veces? No. Como yo siento que a veces como yo me aburro con el status quo, como todo tan normal. Y yo digo, como debe haber una forma diferente, nada más por tratar de que sea diferente. Como, Pero que muchas cosas, la forma... entonces, espérate. Esto es Entonces, algo... Ajá. entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, vivir normal, Ujú. ¿verdad? Y mi hobby, cuando era rapear, yo rapeaba y yo lo rapeaba porque yo sentía como que yo tenía que crear algo. Y la forma más fácil de yo expresar esa creatividad era rapeando, escribiendo música. Y mucha gente, tú sabes, cuando dice, oh, pero tú perdiendo tu tiempo rapeando, grabando, y tú estás gastando tu dinero en rapear, que sé yo qué. Y yo decía como, a veces yo como que sentía que yo ni quería, uno, pero yo tenía que hacerlo. Era una carga que yo tenía que... Y otro era que personas que no eran creativas o no son creativas, como Era que no no te iban a juzgar. entienden Ajá. que yo tengo que hacerlo. ¿Entiendes? Como Yo no lo veo como una carga. Yo sí entiendo que muchas veces depende con el lenguaje que tú hagas las cosas. Si tú lo dejas en el lenguaje de una persona
creativa. Ujú. Tú lo hiciste para personas creativas. Por ejemplo, en la música, Ujú. yo escribía de cierta forma cosas complejas. Y a veces que se oían sencillas que no decían nada. Ajá. Y había una complejidad escondida dentro de... Exacto. Y yo entendí con el tiempo que una razón por la cual mucha gente me escuchaba y decía que, yo lo quitaba, es porque yo no entendía. Ujú. Porque yo cuando lo hice fue pensando que todo el mundo iba a entender lo que yo entendí. Ok, es como en el podcast de la semana pasada estábamos hablando de basquetbol y yo te dije cómo yo creaba un juego adentro del juego. Dentro del juego. Una persona como siempre hay personas que están opuestas al cambio y dicen que así no es que se juega Así no se basquetbol. juega basquetbol. Entonces yo decía sí, pero no Es hay divertido. reglas. Primero estamos jugando en una cancha y tú tienes zapatos. Exacto. O sea, ya tú rompiste una regla. O sea, yo puedo Entonces romper otra. no hay razón para que sigamos haciendo la cosa de la misma forma. Es un paradigma. Eso es lo que se llama paradigma. Yo entiendo lo que tú dices. ¿Tú te sabes el paradigma de los monos? No. Y eso, así que yo siento como que la vida funciona y yo me siento atrapado en mi forma de crear. El paradigma de los monos es, agarraron 10 monos, unos científicos, y lo trancaron en una jaula. La jaula tenía el peso de metal. Ujú. Había una soga guindando de una plataforma, que la única forma de subir esa plataforma era a través de la soga. En la plataforma había comida. Cada vez que un mono veía la plataforma, se subía a la soga para llevar la comida. Entonces, lo que los científicos hacían, cada vez que un mono agarraba la soga, electrocutaban el piso y a los otros 9 le daban un shock de corriente. ¡Fum! Los monos aprendieron, cada vez que un fucking mono topa esa soga, a nosotros nos dan corriente. So, nadie puede tocar Entonces, la soga. cada vez que un mono se separaba y agarraba la soga, a los otros 9 le entraban a golpe. Al que topaba la agarra soga. Ok, esa era la cultura Ajá. que se creó en esa jaula. Los científicos fueron cambiando monos. Dijeron, ok, vamos a sacar uno y traían un nuevo que no sabía nada de lo que estaba pasando. Los monos, cuando veían que el nuevo iba, pero mira una soga, iban y se veían, los monos entraban a trompar porque ya habían aguantado corriente. Y ellos fueron diciendo así hasta que Todos los monos eran todos los nuevos. monos eran nuevos. Ningún mono había topado la soga, pero los monos seguían haciendo lo mismo. Cada vez que un mono se pegaba a la soga, los otros 9, que no habían sentido corriente ninguno, le entraban a golpes, porque esa era la cultura. Ujú. Entonces, lo que yo digo es, hay muchas cosas de nuestras vidas que nosotros seguimos haciendo así, porque así que se hacen. Y nadie dice, pero vamos a tratar de hacerlo diferente, porque sí, loco, porque Porque vamos a estamos en el descubrir vaina paradigma de- nueva. Vamos a pasar. Hay una historia de una mujer que, eso pasó recientemente, pero su hija, Esa es la historia buena del día también. su hija cortaba su hija una niña vio a su mamá cortando, que ella cada vez que iba a hacer pescado al horno, cortaba el pescado en 2 y lo metía en el horno. Y ella le decía, ¿por qué tú haces el pescado así? Y ella dice, no, mi mamá así fue que me enseñó. Ella cortaba el pescado en 2 y lo metía en el horno para que quedara más bueno. Y ella, ok. Un día la niña fue a donde la abuela y le dijo, abuela, mi mamá siempre corta el pescado en 2 para meterlo en el horno. Porque así fue que usted le enseñó. Y ella dijo, no, yo lo cortaba en 2 porque así era, nosotros teníamos un horno pequeño y así era que cabía en el horno. La niña nunca se le preguntó de que por qué que tú lo haces así. Y es un paradigma. Nosotros tenemos vainas así que seguimos por tradición y nadie dice, no, pero esto como que está un poco mal. ¿Le entiendes? Y este fue el podcast de hoy. Esa fue la noticia buena del día también. Sí. Esta fue- Esa sí, fue pues. la noticia buena del día. Si te gustó, dale me gusta. No teníamos productores que nos acordaran durante el podcast que dijéramos que le dieran me gusta. Suscríbete al canal, que nosotros hablamos mucha mierda y a veces son videos buenos e interesantes. Si te gustó, dale me gusta. Si te gustó, Nosotros dale me somos gusta. gente creativa. No, mentira, no nos crea. Pero Crea. el mensaje, crea, exacto. El mensaje final es que nosotros todos tenemos potencial para ser creativos, yo creo. Yo creo que no, pero si ustedes son creativos, dejen un comentario creativo. ¿Te gustó esa transición? Todos lo somos. Pero es verdad, denle like al video. Y dejen comentarios y suscríbanse. Y si ustedes nos siguen en Instagram, estos son los Instagram. No, si no nos siguen en Instagram, estos son los Instagram. Y si ustedes están viendo este video, es porque seguramente ya ustedes están suscritos. Pero si no están suscritos, suscríbanse. Y mándenselo a otra gente para que se suscriba. Y así creemos un círculo de suscripción totalmente diferente y nuevo. Creemos. ¿Entendieron? Juego de palabras. Porque yo soy una persona creativa. Y tú estás creando una relación humana.